Ladies and gentlemen, we got him. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen 2004 para todos. El deseo en esta aldea global, aunque los acontecimientos que vemos son un resumen de lo que pasó en el año 2003, es menester compartir lo que nosotros compartimos con informaciones que íbamos extrayendo y procedían de todo el mundo, y a modo de resumen tratamos de compactarlas en estos 30 minutos en este primer programa de la aldea global del año 2004, en este anuario que le ofrecemos. Son momentos, los que uno ve en la imagen, efímeros. Son momentos de la vida de personas importantes o conocidas a lo largo de todo lo que fue el año 2003 y otros años también. Y son momentos efímeros, pasan, y la vida sigue para todos. Vamos a recorrer juntos, si le parece, a compartir cada uno de estos hechos, que son efímeros pero que quedan en la historia para siempre, como las historias personales de cada uno de nosotros. Este anuario 2003 comenzó justamente, o comienza, en su oportunidad, con aquel 1 de enero, la asunción de Luis Inácio Lula da Silva en Sudamérica, más precisamente en Brasil. En tiempos de profundo descrédito para las organizaciones políticas en América Latina, Luis Inácio Lula da Silva asumió hoy la presidencia de Brasil, arropado por su Partido de los Trabajadores, nacido en 1980 como fuerza obrera y marxista. Distintos analistas han destacado la importancia del triunfo del tornero Lula, el primer presidente obrero de América Latina, pero también el hecho de que ha llegado al poder enalteciendo el papel de los partidos en la vida política. Lula, el 39º presidente de la que hoy es la 11ª economía del mundo, prestó juramento tras haber sido aclamado en las calles por una ardiente multitud que calcularon entre 350.000 y 400.000 personas, en su mayoría llegadas de los más remotos rincones de Brasil. A la ceremonia asistieron los jefes de Estado de Argentina, Eduardo Duhalde, Bolivia, González Sánchez Lozada, Cuba, Fidel Castro, Chile, Roberto Lagos, Uruguay, Jorge Valle, Perú, Alejandro Toledo y Venezuela, Hugo Chávez. Pero antes de la asunción de Lula, hubo tiempo también para que el cantautor Gilberto Gil ofreciera su último concierto antes de asumir el Ministerio de Cultura de Brasil, frente a una multitud que aguardaba en Brasilia la ceremonia de investidura como presidente de Luis Inácio Lula da Silva. Obrigado, Brasília! Obrigado, Brasil! Algunas horas después, Lula ya era el nuevo presidente brasileño. E acreditem mesmo, não pretendo desperdiçar essa oportunidade conquistada com a luta de muitos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Compartimos con ustedes otros hechos, y vamos a ir compartiendo en esta aldea global, otros hechos, como decíamos, que conmovieron al mundo. El 4 de enero, la secta realiana anuncia que nació en Holanda el segundo bebé clonado. Se trataría del hijo de una pareja de lesbianas. El 10 de enero, Corea del Norte abandona el Tratado de No Proliferación Nuclear. Un día después, el 11 de enero, encuentran en Holanda 500 cintas con temas inéditos de los Beatles. El 28 de enero del 2003, Ariel Sharon gana los comicios en Israel. En el mes siguiente, en febrero, el 14 más precisamente, sacrifican la abeja Dolly, el primer animal clonado del mundo a raíz de una afección pulmonar. Pocos días después, el 18 de febrero, se produce un atentado en el subte de Corea del Sur. 130 personas mueren en el incidente.
El último día de febrero de 2003, el 28, la revista Forbes dio a conocer el ranking de personas más adineradas del mundo. Por 9º año consecutivo, el magnate de la tecnología Bill Gates encabeza el ranking. El único multimillonario argentino en el listado es Gregorio Pérez Compán. El 17 de marzo, la justicia española prohibió el accionar del partido Vasco Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA. El pueblo boliviano y la crisis que vivió durante el 2003. Detalles. Comenzó el 15 de septiembre cuando los campesinos de la zona del lago Titicaca bloquearon carreteras en contra de la exportación de gas natural a Estados Unidos y para que se pusiera en marcha un plan de desarrollo rural. Pero esa protesta los llevaría a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y campesinos que concluyó con la muerte de un soldado y 4 civiles, entre ellos una niña de 8 años. Esto provocó la reacción de la Central Obrera Boliviana, que convoca una huelga general para exigir la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y se les une el movimiento al socialismo, justamente, que dirige el líder cocalero Evo Morales, que se une a la protesta. Mientras, los ministros Guido Áñez y Mirta Quevedo negocian sin éxito con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos una salida a la crisis. Días después, y ante la falta de acuerdo, miles de personas participan en La Paz de una manifestación contra la exportación de gas natural a Estados Unidos convocada por la principal confederación sindical. Seguimos en el año 2003. Otros hechos que fueron y van conmoviendo y rotando en el mundo. El 4 de abril de 2003, cuando los muertos ya superan 80 personas, Chile pide perdón al mundo por el manejo que hizo de la epidemia de neumonía típica. Más tarde, el 11 de abril, el gobierno cubano ejecuta a 3 ciudadanos de ese país que secuestraron una lancha e intentaron huir hacia Miami, Estados Unidos. El 14 de abril, un periodista argentino muere en Irak y la camarógrafa argentina que lo acompaña quedó malherida, pero murió 24 horas después. El accidente ocurrió cuando circulaban a gran velocidad por la autopista iraquí Bagdad-Amán. El 21 de abril, el exfiscal Moreno Ocampo, argentino, fue elegido fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Más tarde, el 23 de abril, Yasser Arafat llegó a un acuerdo para formar el nuevo gobierno palestino. El 18 de mayo, el gobierno de Sharon anuncia el cierre total de los territorios palestinos y dispuso el bloqueo de Gaza y Cisjordania. Y en junio, un estadounidense acribilló balazos a 2 argentinos residentes en Miami tras una discusión que se suscitó por el volumen de la música. Días después, el 6 de junio, Chile firmó un tratado de libre comercio, unilateralmente por este país, con los Estados Unidos. Síndrome agudo y grave, una crisis que se desarrolló en el año 2003 y que en principio parecía no tener solución o encontrar una solución para controlarla. Esto es lo que pasaba en esta cronología del famoso y denominado SARS. La neumonía típica que atacó fundamentalmente China, donde así se desarrolló y después fue afectando a otros países, generó que la Organización Mundial de Salud se reuniera en varias oportunidades para determinar cómo iban controlando la enfermedad. Y este es el momento donde todos esperaban, donde China empezaba a controlar la enfermedad, que se desarrolló en todo el mundo, infectó a 8.500 personas y mató más de 1.000. Hace muy poco, casi finalizando justamente el año 2003, se reportaron otros casos de la neumonía típica, pero ya bajo el control, por supuesto, de los efectos sanitarios que dejó la experiencia cuando renacieron los barbijos en todo el mundo y fundamentalmente en China, para protegerse de los contagios que en su oportunidad fueron masivos. Otros hechos que conmovieron al mundo durante el 2003.
El 9 de junio del año 2003, un grupo guerrillero tomó de rehenes a 60 personas que se encontraban trabajando en el campamento de Techín, en Perú. La liberación se produjo 24 horas después. El 18 de junio, la realeza holandesa comunicó que la argentina Máxima Zorrigueta, esposa del príncipe Guillermo Alejandro, estaba embarazada. El primer hijo de la pareja nacerá justamente a mediados del diciembre. El 28 de junio, el ex represor Ricardo Cavallo fue extraditado de España. El militar vivía en México y estaba acusado de genocidio y terrorismo de Estado por la justicia española. El 8 de julio, tras una operación en la que intentaron separarlas, murieron las siamesas iraníes Laleh y Dalan, de edad de 28 años. Estaban unidas por la cabeza y llevan más de 7 años buscando al equipo de cirujanos capaz de afrontar la separación. El 18 de julio se encuentra muerto David Kelly, un científico británico que había complicado al primer ministro Tony Blair por sus declaraciones a la BBC con respecto a la invasión estadounidense en Irak. Más tarde, el 22 de julio, se incendió accidentalmente una parte de la mítica y famosa Torre Eiffel. Pasamos en agosto, donde Corea del Norte aceptó el 1 de agosto las negociaciones multilaterales tendientes a resolver la crisis nuclear. Un día después, el 2 de agosto, Estados Unidos anunció que no aceptará pasajeros en tránsito que no tengan la visa necesaria para ingresar a ese país. Sin duda uno de los grandes personajes del año. Se temió mucho por su salud durante el año 2003. Juan Pablo II. Protagonista clave de las últimas décadas y artífice de grandes cambios políticos y sociales, Karol Wojtyła ostenta el título de un gigante de la historia, según el diario El Observatore Romano. Desde su elección, en octubre del año 78, a este hombre polaco que sufrió en carne propia las penurias de la guerra y la opresión política, se los indica como uno de los artífices de la caída del comunismo. A poco de asumir, el Papa fue centro de un grave atentado. Es una figura que genera adhesiones en todo el mundo, más allá de las creencias. El Papa viajero visitó más de 130 países, entre ellos la Argentina. En el año 82, cuando la guerra de Malvinas laceraba aún más a una sociedad bajo el proceso militar. Años más tarde, en el 87, encabezó la primera Jornada Mundial de la Juventud, que luego se repitió en todo el mundo. Otros viajes también dejaron huella. En el 98 a la Cuba de Fidel Castro y el viaje de los viajes, en marzo del 2000, a Jerusalén, donde oró en el Muro de los Lamentos y visitó las mezquitas. El diálogo con otras religiones fue uno de los ejes centrales de su papado, donde la reconciliación con la comunidad judía fue otro de sus signos. El Papa se opuso al abismo entre ricos y pobres y abogó por el respeto a la soberanía de los pueblos, junto con la paz. Su última manifestación fue contra la guerra en Irak. Finalmente, como pastor, el Papa combatió al aborto, la anticoncepción, la homosexualidad y el sacerdocio para mujeres. Para lograr vivir el Evangelio, nombró a 576 nuevos santos y 1.300 beatos como ejemplo a seguir. La Madre Teresa de Calcuta. El Papa cumple 25 años de pontífice, con luces y sombras que no ocultan incluso su fragilidad en su estado. Estamos recorriendo el año 2003 en este anuario de la aldea global. Qué importante, pequeño para cada uno de la vida de nosotros, como decíamos al principio, significan los hechos cotidianos. Pero remarcamos aquellos que se hicieron noticia, los acontecimientos. Son los que pasan en toda la vida, pero se convierten en noticia cuando se publican. Casi un viejo axioma del periodismo. Recorremos otros hechos importantes que sucedieron durante el año 2003 en agosto, mitad de agosto. El 14 de agosto, un gigantesco apagón en la costa oeste de Estados Unidos provocó un caos de tránsito y pánico entre la población. Miles de personas quedaron atrapadas en el subte y otras debieron volver a sus casas caminando por las autopistas. En septiembre, un desconocido apuñaló en Suecia a la ministra de Relaciones Exteriores de ese país tras luchar entre la vida y la muerte. La funcionaria murió. El 25 de septiembre, tras un rechazo mundial, absolvieron a la nigeriana Amina Lawal, que iba a ser lapidada por adulterio.
Ya en octubre, el actor Arnold Schwarzenegger ganó las elecciones en California y es el nuevo gobernador de ese distrito estadounidense. El 10 de octubre, una ciudadana iraní, militante de los derechos humanos, se quedó con el Premio Nobel de la Paz. Hubo tragedias también que conmovieron al mundo, acontecimientos que se convirtieron en noticia, lamentables para muchos, más para aquellos allegados directamente a las víctimas de cada una de esas tragedias. Pero son parte de hechos importantes que quedarán en el recuerdo de muchos, para la tristeza de otros, en este año 2003. Los compartimos. 16 minutos antes de aterrizar en Cabo Cañaveral, las computadoras en tierra perdieron toda comunicación con la nave. Solo una alarma de temperatura en una de sus alas advirtió a los controles. Luego la máquina se desintegró en el aire. Ahí vemos justamente lo que pasó el 23 de enero, también el terremoto en México. Los habitantes de la ciudad de Colima, sacudida anoche por un terremoto de 7.6 en su oportunidad de la escala Richter, se mantuvieron en permanente estado de alerta por las réplicas del movimiento telúrico, mientras que la Marina evacuó 3 poblaciones costeras ante el riesgo de que se produzca un maremoto. El presidente mexicano, Vicente Fox, hizo un recorrido por las áreas más afectadas y declaró que las autoridades harán lo posible. Holy shit. This is the water beside my house. Así, arrasando con todo, Isabel pasó por los Estados Unidos. El saldo que dejó a su paso hasta el momento es de 31 personas muertas, la mayoría en accidentes de tránsito o caídas de árboles. Y las pérdidas económicas están valuadas en $2.000 millones. El fenómeno tuvo una intensidad de 6.5 grados y sacudió la región central de California. Hubo pequeños incendios y escapes de gas, pero no se reportaron muertos ni heridos hasta el momento. Y para cerrar el año, tristemente para muchos, una catástrofe que se dio sobre finales de diciembre. Más de 50.000 personas muertas, muchas que perdieron sus viviendas, donde sus vidas se truncaron también tras el terremoto de una de las ciudades históricas, arqueológicamente, de un pueblo sufrido como es Irán. El peor desastre natural de este país. De pronto todo fue caos en Irán, donde un terremoto provocó miles de muertos y heridos. Las calles fueron el refugio más rápido e incluso fue el lugar para heridos y muertos que esperan sepultura. Gritos y desesperación. El sismo tomó a todos durmiendo, lo que provocó aún más víctimas. Los destrozos abarcan casi toda la ciudad de Bam, un sitio turístico de 80.000 habitantes, por lo que no se descarta que haya extranjeros entre las víctimas. La zona fue devastada y el hospital no da abasto para atender y operar a los heridos. El presidente Mohamed Khatami pidió ayuda internacional para el rescate de víctimas y personas que todavía están sepultadas bajo los escombros. Hablamos ahora de otros hechos, como venimos recorriendo, que conmovieron al mundo durante el año 2003. Un 24 de octubre se realizó el último vuelo del Concorde. La nave hizo el trayecto que va de Nueva York hacia Londres. El 7 de noviembre estalla un escándalo sexual en la corona británica. Un ex ballet acusa de homosexual al príncipe Carlos. El 18 de noviembre, en medio de un clima de extrema tensión y amenazas, el presidente estadounidense George Bush llega de visita oficial a Gran Bretaña. El 3 de diciembre comienza el juicio a un ciudadano alemán acusado de canibalismo.
El 7 de diciembre nació en Holanda la hija de la princesa Máxima y del príncipe Guillermo. La niña se llama Amalia Catalina Beatriz Carmen Victoria. El hecho en el año mantuvo en tensión durante finales de 2002 a todo el mundo. Y a los países que estaban involucrados, claro, aún más. Y se desarrolló a partir de marzo, con toda la fuerza de la muerte y la destrucción, cuando Estados Unidos invadió Irak. Hans Blix, el jefe de los inspectores de armas de Naciones Unidas en Bagdad, presentó esta mañana su informe acerca de las inspecciones en todo el territorio iraquí en busca de las tan temidas armas de destrucción masiva. Pero a diferencia de lo que Estados Unidos hubiera deseado escuchar, Hans Blix comunicó al Consejo de Seguridad que el régimen iraquí ha colaborado en su desarme y que hoy no existen pruebas que lleven a pensar que Saddam pueda ser una amenaza para la humanidad más allá de las fronteras de su país. Saddam Hussein y sus hijos deben salir de Irak dentro de 48 horas. Su negativa a hacerlo resultará en un conflicto militar. Hussein ya respondió, asegurando que no dejará Bagdad librado a una invasión estadounidense. Los escudos humanos son la última forma de resistencia ante la furia de la guerra a punto de desplegarse. Allí, en Bagdad, 100 hombres y mujeres de todo el mundo ocupan 9 instalaciones, esperando. A poco más de una hora de vencido el ultimátum de Bush, el primer misil Tomahawk despegaba del destructor Lincoln en el Mar Rojo rumbo a Bagdad. Detrás de él, los aviones F-117 intensificaban los bombardeos sobre la capital iraquí. El primer ataque de la guerra anunciada había comenzado. Decenas de misiles caían en objetivos marcados por agentes de la CIA, en los que se podría encontrar a Saddam Hussein. En la Casa Blanca, el portavoz Ari Fleischer confirmaba el comienzo del ataque y anunciaba un mensaje de Bush. Siguiendo mis órdenes, fuerzas de la coalición han comenzado a atacar objetivos selectos de importancia militar para socavar la capacidad de Saddam Hussein para librar una guerra. Para esa hora ya se incendiaba la refinería Al-Saura, al sur de Bagdad. Entre las bombas y sirenas se escuchó la primera voz iraquí. Uday Hussein, hijo del dictador, le pedía a la población que no tenga miedo y los instaba a armarse para defender al país. En la TV oficial se emitían marchas patrióticas esperando la anunciada cadena nacional que traía la palabra de Saddam. Su acción criminal y la acción de quienes los ayudaron y sus ayudantes se suma a una serie de crímenes contra la humanidad. Este es el inicio de otros crímenes. Le habló a los soldados y llamó a una guerra santa en todo el mundo. Cuando el sol aparecía en Kuwait, el ruido de las sirenas ganó las calles. Los iraquíes contestaban con sus misiles Scud. Algunos de ellos fueron interceptados por antimisiles Patriot. Otros cayeron en el desierto, cerca de los campamentos norteamericanos. Los datos sobre bajas de uno y otro lado llaman a confusiones en cuanto al número de muertos y heridos. En todo caso, todos coinciden que la primera baja en una guerra es la información. Luego de la ruidosa noche, Bagdad amanecía con una tensa calma, como adivinando que lo peor estaba por venir. Los compañeros de los periodistas muertos en el ataque al Hotel Palestín todavía no encuentran consuelo ni respuestas. Para muchos de ellos fue uno de los días más tristes de sus carreras. Estos son 3 de los compañeros de Taras Protsiuk.
La ciudad de Tikrit, el último lugar donde las fuerzas de Saddam lograban resistir, ya está bajo el control de los aliados. En torno a Bagdad, 2.000 policías volvieron a su tarea y tratan de poner orden después de los saqueos. Antes del ataque había más de 40.000 efectivos. Mientras en Gran Bretaña la reina visitó personalmente a los heridos en combate, los soldados de la 101 División Aerotransportada trabajan sobre una planta de purificación de agua para restablecer el servicio. El día número 26, desde el inicio de la guerra, vive un momento de transición. Según Tony Blair, aseguró que estamos cerca del fin de este conflicto y que no hay planes para invadir Siria. La televisión, en tanto, mostró la liberación de varios soldados prisioneros de guerra y la emoción del reencuentro. Finalmente, es el día esperado para la gobernabilidad en el futuro de Irak. En Nasiriyah se reúnen opositores a Saddam, exiliados y funcionarios estadounidenses. El presidente Bush, en lo que anticipa un nuevo foco de tensión mundial, calificó a Siria como un país del eje terrorista. Y de hecho podríamos resumir el 13 y el 14 de diciembre del año 2003. Un hecho importante para los Estados Unidos, un día común para otras personas. Fue cuando se produjo la detención de Saddam Hussein, independientemente de aquel 1 de mayo cuando se declararon el fin de los grandes combates y después iban a morir más de 200 soldados estadounidenses en una feroz resistencia iraquí que aún continúa. Nos han quedado algunas cosas, pero hemos compartido lo más importante junto a ustedes en esta aldea global, la primera del año 2004. Espero que sea un año mejor para todos, con hechos y noticias internacionales, pero que formen parte un poco más de la esperanza y de la alegría de todos. Estamos para informar. Que sigan bien. Buena tarde.